bloque de criaturas salvajes y ya nuestro invitado en la mesa. Nacho Ramírez, director de Ibarómetro, gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué viste o qué ves de cara a las PASO y a las generales después de lo que fue el cierre de listas de todas las fuerzas? Bueno, el desenlace de esta semana me parece que permite pasar en limpio cuál es el escenario y el punto de partida real, digamos, ¿no? Porque hasta este momento todos los análisis estaban apoyados en hipótesis, digamos. Ahora, se han desinflado algunos mitos políticos que regían, digamos, que estuvieron gravitando durante los últimos tiempos. Por un lado, la esterilidad sucesoria del kirchnerismo. La idea de que el kirchnerismo podía ser un proceso en curso potente, pero que era incapaz de diseñar una estrategia electoral que proyectara continuidad, una estrategia, un esquema electoral desprovisto de la presencia de la presidenta. Como si ese respaldo estuviera necesariamente atado a esa figura, que por supuesto es un componente fundamental de esa adhesión. Bueno, lo cierto es que se ha diseñado una estrategia electoral que proyecta mucha competitividad, por un lado, y que al mismo tiempo está acompañada de figuras que uno podría definir como significantes de la continuidad identitaria, digamos. Me parece que se ha conseguido una fórmula que armoniza las distintas tradiciones y sensibilidades que confluyen en el kirchnerismo. El kirchnerismo, desde un primer momento, es el punto de llegada de un conjunto de tradiciones políticas que están reflejadas en esa fórmula. En la fórmula de Scioli y Zanini, decís, exacto, obviamente. Yendo a lo concreto, digamos, por ahí no te pido que aventures un resultado porque es muy pronto, pero ya teniendo definidos que seguramente vaya a haber un Macri ganador de su paso y un Scioli que ya está definido como el candidato, ¿a quién ves ganando las elecciones? Otro de los mitos políticos que estaban recurrentemente instalados y que hoy empieza a ser relativizado era la noción de fin de ciclo, según la cual la sociedad transpiraba un mayoritario deseo de cambio. Bueno, dejemos de lado las encuestas, veamos los síntomas. En primer lugar, uno puede deducir de todos los escenarios provinciales que se vienen desplegando cierto ánimo continuista. En segundo lugar, cuando uno examina el discurso y las estrategias discursivas de la oposición, encuentra que evidentemente el combustible y la promesa de cambio como plataforma electoral es problemática, es incómoda. ¿Por qué? Porque aún Mauricio Macri tiene que introducir aclaraciones permanentemente respecto a algunas políticas que mantendría. Es una campaña extraña. En general, las campañas por el cambio no conceden ni convalidan tantos aspectos del rumbo político vigente. Es decir, hubo dos momentos de alternancia en el ciclo democrático en curso, el 89 y el 99. Los candidatos del cambio en ese momento tenían que proyectar una evolución retroactiva del rumbo que combatían muy negativa. Y no está haciendo eso Mauricio Macri. Claro. ¿Por qué? Porque está leyendo unas circunstancias tenidas más de una pulsión, de un deseo continuista que cambista. Inclusive la estrategia discursiva y publicitaria de Daniel Scioli es sintomático de eso. Claro. El escenario de las PASO bonaerense, con 3 fórmulas del FPV y el resto de las alternativas, ¿qué lectura? Bueno, finalmente se han simplificado en 2 fórmulas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Ahí me parece que parten con cierta ventaja la fórmula Fernández-Sabatella. En un escenario, por supuesto, abierto, desde ya no quiero comprometer pronósticos, pero ¿en qué sentido? Voy a hablar más de ventajas políticas que hacer pronósticos. Por un lado, es una fórmula visiblemente, o que seguramente va a ser percibida como una fórmula más cercana a Olivos. Claro. Y la percepción de cercanía con la figura de la presidenta es como un elemento que apalanca y moviliza preferencias electorales. En segundo lugar, es una fórmula en la que efectivamente también se da y se hace visible un balance, esta confluencia de cierto folclore de identidad peronista que aporta la figura de Aníbal Fernández y también tradiciones de izquierda, de centroizquierda o progresistas, como las querramos llamar, que recoge la figura de Martín Sabatella. Me parece una fórmula en ese sentido que se complementa más. Sí, claro. Sí. Nacho, recién hablabas de cambio, ¿no? Que la lógica de cambio en Macri es complicada. El cambio que propone, ¿por ahí no tiene tanta recepción porque huele más a restauración que a cambio? Sí, es complicado la promesa de cambio porque, digamos, el clima ideológico que envuelve estas elecciones es un clima ideológico dominado por valores muy favorables al kirchnerismo, o en todo caso a la construcción discursiva del kirchnerismo. Es decir, no se puede hacer campaña
en contra de aerolíneas. No se puede hacer campaña en contra de YPF. No se puede hacer campaña cuestionando la noción que estructura todo este clima ideológico de que el Estado tiene que tener un rol activo y reparador de inequidades. Bueno, en ese sentido es difícil entonces hacer campaña por el cambio. Por otra parte, la coyuntura económica, que a veces inclina también el escenario y hace más y genera condiciones más propicias para un discurso de cambio, tampoco se ha dado. Exacto. Déjame, perdón, que te pregunte algo, porque nos tenemos que ir en un minutito. Lo que dijo Michetti hoy sobre que había que pagarle a los fondos buitres, ¿no? Esta lógica de, no sé si lo tenés medido, pero ¿cómo crees que cae en el electorado ese tipo de declaraciones? Cae mal porque avanza a contramano, insisto, del clima ideológico reinante, que se apoya en un conjunto de valores, entre ellos cierta idea de gestualidad rebelde ante agentes, ante poderes que pueden lesionar la idea de soberanía. No tienen mucha penetración electoral. Es decir, en la Argentina, en esta Argentina, no hay espacio en el mercado electoral para un discurso como el del Partido Popular, como desde allá por un Tea Party. Entonces hay que leer, más que estar obsesivamente en los datos de intención de voto, leer cuál es el clima de valores que respira esta Argentina. Claro. Y de ahí se puede deducir qué espacios y qué discurso tiene más perspectivas de competitividad. Y después de una nota al pie de página, me parece que la elección de Mauricio Macri, que viene desde hace algunos meses corriendo algunos riesgos que me parece interesante porque muestra clausura de la etapa estudiantina del PRO y muestra una pulsión de poder, como el hijo del Círculo Rojo que empieza a desobedecer el guión del Círculo Rojo, pero me parece que en este caso se pasó dos pueblos con la elección, como dicen en España, con la elección de Gabriela Michetti, que es una fórmula redundante y endogámica. Nacho, un número, pues nos tenemos que ir ya mismo. ¿La imagen de la presidenta en cuánto está? Y la imagen tiene una popularidad de alrededor del 50%, lo cual es un dato inédito para un... Para otro de los mitos que se desinfla es la idea del Pato Rengo, ¿no? Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nacho Ramírez, director de Ibarómetro, estuvo en Criatura Salvaje. Nos vamos corriendo. Rapidito, sí, se quedan con el Central, toda la información. Ana Baiman, Rodo Herrera los acompañan. Chau. Chau.